Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. No así los impíos, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. En este salmo vemos el hombre perfecto, el hombre que solo se deja guiar por la palabra de Dios, la ley. La ley es la Biblia. Nosotros debemos dejarnos guiar solamente por la palabra de Dios y no dejarnos guiar por palabras de hombres, por muy bonitas que nos parezcan, muy cautivadora o muy sabia, nunca serán comparables con la sabiduría de Dios. El hombre perfecto lee y medita la Biblia, la palabra de Dios, y la cumple. No solo consiste en meditarla, sino en cumplirla, y la cumple con cuidado. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Nosotros debemos alimentarnos de esa palabra. Esto mismo le pidió Dios a Josué, que leyera y meditara día y noche. Medita mi palabra, medita mi ley, medita la ley que escribió Moisés, la que Dios ordenó a Moisés que escribiera. Eso aparece en Josué capítulo 1, versículo 8. El hombre perfecto se aparta de la senda de los pecadores, se aparta de la senda de los malos, de los impíos, se aparta del pecado. Porque el hombre perfecto, el cristiano, el verdadero católico, se aparta del pecado porque no es del mundo, no pertenece al mundo. Los católicos no pertenecemos al mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que trae el agua viva, esa agua viva que es la palabra de Dios, esa agua viva que Jesús le dijo a la samaritana que Él traía, de la que nunca tendremos sed, porque si estamos en ese río, en este río que es la palabra de Dios y que es nuestro alimento espiritual, no podemos tener sed de nada más. Solo ese agua calma la sed, porque cualquier cosa, cualquier sufrimiento, cualquier problema que tengamos en este mundo, Dios nos lo calma. Nuestra fe y nuestra confianza en Él nos va a dar esa calma, apagar, eso que nos apaga la sed. Eso es la palabra de Dios. Y además dice que da fruto. Ese árbol da frutos espirituales. Nos dice San Pablo en Gálatas 5, 22, 23, que son el amor, la paciencia. Esos son los frutos espirituales. Los frutos espirituales que tenemos como cristianos y como católicos. Sus hojas jamás se marchitan. Sin embargo, los malvados no edifican su vida sobre la roca que es Jesucristo, porque esos malvados los arrastra el viento como si fuera paja. Eso es lo que nos pasa cuando pecamos, que lo que conseguimos es que nos arrastre el viento que nos lleva a apartarnos de Dios, a meternos cada vez más en la miseria, a que lo que tengamos pues sea paja, porque en realidad es paja. No va a ser
duraderos, son cosas perecederas. Las cosas que intentamos atesorar aquí en esta vida son cosas totalmente perecederas, que en algún momento en esta vida o en la futura tendremos que abandonarlo, si a lo largo de esta vida o al final en la muerte. Todas esas cosas en las que nos empeñemos aquí en esta vida son paja y las arrastra el viento. Y cuando pecamos y nos apartamos de Dios, pues somos arrastrados por el viento. Por eso no se sostendrán los pecadores, no se sostendrán en el juicio que llegará en su momento. No se sabe cuándo será el día, cada vez más cercano al final de nuestra vida o al final de los tiempos. El juicio que aparece en Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15. Y aquellos que no creyeron en Jesucristo y no se arrepintieron, pues padecerán ese juicio. Dice Juan en 3:18, el que en él cree no es condenado. Ahí tenemos que permanecer en nuestra fe, en la fe en Jesucristo, para que no seamos condenados. Todo aquel que permanezca fiel, porque fe es mucho más que creer. También cree Satanás y creen los demonios, claro que creen, pero no son fieles al Señor. Hay que ser fiel, y aquel que es fiel y funda su vida sobre la roca, sobre Jesucristo, ese no es arrastrado por el viento, y ese permanecerá firme en el juicio, porque el Señor cuida el camino de los justos, cuida que esos justos permanezcan firmes cuando llegue el momento. A eso es lo que debemos aspirar, a permanecer firmes en ese momento, en el momento de tentación y en el momento en el que veamos que nos apartamos del Señor, para apartarnos del pecado y seguir siéndole fieles y firmes. Porque si no, la senda de los impíos es la que lleva a la perdición. El camino de los impíos se pierde. ¿En qué se pierde? Se pierde en la condenación eterna. Lo más importante para el Señor, lo más importante para nosotros debe ser la salvación de nuestra alma, porque no debemos temer a aquel que mata nuestro cuerpo, sino aquel que mata nuestro cuerpo y arroja nuestra alma al infierno. Ese es el temor que debemos de tener, y ese es el camino del que nos debemos apartar, el camino de los pecadores. El camino de los pecadores, que a donde lleva es al lago que arde, según dice Apocalipsis 21:8, al lago que arde, al lago eterno, al fuego eterno, en el que permaneceremos separados de Dios eternamente, en un ardor continuo para toda la eternidad. Pues ese es de la senda de la que debemos separarnos.